Bien, pues buenas tardes. Estamos en esta nueva sesión de la Tlacuachite Ignorante. El día de hoy, vamos a tener la participación de la doctora Ailén Azucena Salazar Jasso. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, precisamente de la licenciatura que imparte la FADIX de la UAT. También tiene su doctorado especializado en psicología social de grupos, si mal no recuerdo, por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Creo que lo hizo en la sede de Xochimilco. Y bueno, ella nos va a hablar, nos va a presentar el texto, un texto pues emblemático, creo yo, de Sergei Moscovici, uno de los pues psicólogos sociales más connotados de Europa, de finales del siglo XX, perteneciente a la Escuela de Psicología Social de Ginebra. Y bueno, el título de este libro que nos va a presentar la doctora Ailén es Psicología Social, Pensamiento y Vida Social. Pues bueno, dejo con ustedes a la doctora Ailén. Ya al final, si tienen alguna duda, pues se abrirá la sesión de preguntas. Buenas tardes, doctora. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, pero también por la invitación aquí a este espacio que se abre pues para hablar justamente de lecturas que son importantes que fueron importantes en el desarrollo de la psicología y que siguen siendo importantes, pues ahora que se busca pues la explicación de justamente las transformaciones sociales tan apremiantes hoy en día. Bueno, pues les presento el libro del que les voy a hablar. Es este. Como ya lo mencionó el doctor Ennio, es de Serge Moscovici, que es como, digamos, su pronunciación, adecuándonos al lenguaje de su origen, de su natalidad. Pero pues sí, es Serge Moscovici o Serge Moscovici. Su libro es Psicología Social, Pensamiento y Vida Social, que en este caso, pues les voy a hablar un poco en general primero de lo que es la obra, después un poco del contexto en el que surge Moscovici como intelectual de la psicología, un poco de las áreas disciplinares que tuvieron influencia en su obra, para después pues pasar de lleno a lo que es el contenido de esta obra que vamos a presentar, concluyendo pues con el impacto que ha tenido en el desarrollo de la psicología. Bien, este libro en realidad son 2 tomos de psicología social que Moscovici no lo hizo solo, él es el autor de la obra, pero invitó también a otros autores como Denis Jodelet o como Robert Farr a desarrollar algunas intervenciones para pues llevar a buen término esta obra. Son 2 tomos, como les decía. En este caso, les voy a hablar del tomo 2. ¿Por qué preferí irme al tomo 2? Porque es justo el que, en el caso de los estudiantes de psicología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es el libro que encuentran en la Biblioteca Central del Campus Sur de la UAT. Entonces, por eso quise hablar de esta obra que sería el tomo 2. Fue publicada por primera vez en 1984, fue su primera edición en francés. Fue en 1985 y 86 cuando sale la edición en castellano. El tomo 1 en el 85 y el tomo 2 en el 86. ¿Cuáles son las aportaciones a la psicología en general de estos tomos? El primer tomo, pues, se enfoca a procesos de influencia social, a relaciones interpersonales, a cómo se dan los fenómenos grupales, y ahí sería, digamos, en eso se enfoca el tomo 1. El tomo 2 ya se enfoca a distancias y convergencias entre lo que es la epistemología científica y la epistemología que le llaman popular, que sería la del sentido común.
Es en este tomo 2 cuando Moscovici, como ya les mencionaba, invita a otros autores que se habían interesado en la teoría de las representaciones sociales, que es pues la teoría que emana de este desarrollo intelectual de Moscovici, para abordar justamente las implicaciones de estas representaciones en la vida cotidiana. Le dan importancia al estudio de estos fenómenos sociales, acotándolo a las representaciones para entender fenómenos psicosociales como el racismo, el prejuicio, la discriminación, las relaciones entre lenguaje y comunicación, así como la psicosociología en la educación. Entonces, a grandes rasgos, esta es, digamos, la obra de Moscovici, y pues se conforma por 21 capítulos dividido en 4 bloques. En este caso, ¿en qué me voy a enfocar en la exposición? Es en el capítulo que desarrolla Moscovici, aunque toda la obra en su conjunto es muy rica en cuanto a la explicación de las representaciones sociales y la vida cotidiana, me voy a enfocar a la parte en donde Moscovici habla el tema de cómo la ciencia se traslada hacia el sentido común y cómo el sentido común, digamos, se va apropiando y cómo va representando la ciencia en lo que le sucede a las personas en la vida cotidiana. Este capítulo lo hizo Moscovici junto con Niles Houston, que, bueno, fue quien estuvo como ahí también interviniendo dentro del desarrollo del capítulo. Bien, ahora les quiero hablar un poco de cómo surge o de dónde surge más bien Moscovici. O sea, siempre los autores nacen en un contexto y ese contexto pues es el que también los influye para que vayan delineando pues las teorías que van desarrollando. Moscovici nació en Rumanía en 1925, fue hijo de judíos, de hecho fue una persona que fue internada dentro de campos de trabajo forzado y afortunadamente no murió ahí, sino que fue liberado en 1944. Este tiempo en el que él estuvo en estos campos de trabajo forzado fue el tiempo que él le dedicó al estudio del francés y donde leyó a filósofos como Descartes, Spinoza, Sartre, y eso fue influyéndolo justamente para que él empezara pues a desarrollar justamente esta teoría. Bien, voy a retomar en donde creo yo que me quedé. Les estaba yo hablando de cómo surge Moscovici, donde nace. Les comentaba que había nacido en Rumanía, fue hijo de judíos y que fue internado en campos de trabajo forzado y liberado en 1944. Y que en este tiempo él aprovechó para estudiar francés, pero también para leer filósofos como Descartes, Spinoza, Sartre. Esto fue, digamos, que el inicio de su vida, pues, académica, teórica, científica, porque él se prometió que si sobrevivía a la guerra, se convertiría en un hombre de estudios. Y pues lo logró porque pues al menos empezó más bien desarrolló una teoría que hasta hoy pues sigue vigente. Moscovici ha sido más conocido como psicólogo francés porque él por los años 50, cuando justamente pues en los años de la posguerra, él se va a Francia y estudia en la Sorbona psicología, pero también estudió epistemología e historia de la ciencia. Entonces, esto fue lo que hizo que a él lo identifiquen más como un psicólogo francés. Y aquí es en donde viene el punto de partida de Moscovici en el desarrollo de su teoría. Él, cuando estudiaba psicología, hizo una tesis sobre el psicoanálisis. Él era incluso asesorado por psicoanalistas. Sin embargo, su tesis no se enfocaba meramente a objetos del psicoanálisis, sino que su objeto era más bien un objeto social.
era ver cómo el psicoanálisis se entendía, cómo se estaba entendiendo por la sociedad y cómo estas ideas y entendimientos que la sociedad hacía sobre el psicoanálisis impactaban justamente en la sociedad, en la vida de las personas. De hecho, su libro que surge justamente de esta tesis se llama El psicoanálisis, su imagen y su público, que fue publicado en 1961, y es justamente en este libro, en esta tesis, donde él desarrolla la teoría de las representaciones sociales, que si bien surgió en los años 60, fue difundida hasta los años 80 o 90 en Europa y en Latinoamérica, que fue justamente lo que le dio pues ese reconocimiento pues más global. Otras de las teorías que él ha sacado, pues también son como la de las minorías activas, que por ahí hay otro libro, de hecho aquí se los muestro. Este es otro libro que está también lo encuentran en la Biblioteca Central del Campus Sur de la UAT. Y en este libro, pues, se enfoca más a la psicología de las resistencias y de la disidencia, sobre todo en cómo hay una influencia de las minorías en los cambios sociales y cuestiona, digamos, el sobrevalor que se le da a la influencia de las mayorías. Y obviamente a partir de su teoría de las representaciones sociales y del cambio social, que es de lo que ahorita vamos a hablar un poco, explica justamente pues estos principios teóricos. Regresando a lo que fue su tesis del psicoanálisis, su imagen y su público, que fue el punto de partida, como les comentaba, ahí lo que indagó fue la imagen que tenía la sociedad francesa sobre el psicoanálisis, y su propósito era mostrar cómo una nueva teoría científica era difundida y transformada en una cultura determinada, y cómo cambiaba la visión del mundo de la gente que elegía el psicoanálisis. Si uno ve pues el nombre de la teoría, pues puede identificar que, como les decía, el objeto no era psicoanalítico, el objeto de estudio era más bien social. La intención de Moscovici era conocer cómo se conforma el pensamiento social, poniendo en el centro la intersubjetividad que se manifiesta en las relaciones sociales, pero sin dejar de lado esa parte psicológica que influye justamente en la construcción de esas relaciones sociales. Ese, digamos, que fue la aportación que intentaba y que logró hacer Moscovici a partir de pues justamente esta tesis del psicoanálisis, su imagen y su público. Por el momento en que sale esta obra, que fue en el año 60, por los 60, se desarrolló entre los 50 y los 60, pues a quien estaba él, digamos, debatiendo con esta obra era a los psicólogos que se enfocaban más a procesos individuales en el sujeto. Por ejemplo, a los genetistas que eran más psicólogos genetistas como Gordon Allport con su teoría de los rasgos, que también estaba emanando en estos años, los 50, los años 60, a Skinner, que con su teoría del reforzamiento, que era más bien conductista, a Maslow y a Rogers con la teoría de la autorrealización, que era más bien humanista. Era como que él se estaba poniendo a debatir justamente con estas teorías porque él se posicionó, pues digamos, más en una mirada de las construcciones sociales. Y todos ellos pues eran también estadounidenses, no olvidemos que él pues era europeo. Entonces era aquí, estaba situado en este debate de decir, bueno, sí, el conductismo explica, el humanismo, la genética explican procesos individuales, pero no hay que olvidar pues esta parte social que es clave a la hora de entender al individuo. Entonces, él lo que hizo fue un poco familiarizarse y acercarse a la teoría cognitiva, que no la refutaba, incluso tomaba mucha de la base de la teoría cognitiva para explicar cómo se conformaban las representaciones sociales, pero él decía que era insuficiente la explicación de procesos cognitivos solo
limitados al interior del individuo como explicación del comportamiento. Entonces, él le metió como el ingrediente, digamos, del contexto social para enriquecer esta explicación de las representaciones sociales, y es así como suma procesos cognitivos y condiciones sociales que pues determinan la elaboración o la transmisión de las representaciones sociales. ¿Cuál fue el antecedente de la teoría de Moscovici? Su antecedente estaba en las representaciones colectivas de Durkheim, el sociólogo. Él decía que tomó este concepto. Bien, les decía que, como les comentaba, el antecedente de las representaciones sociales de Moscovici está en las representaciones colectivas de Durkheim. Moscovici decía que Durkheim pues, le asignaba a los individuos un papel más pasivo a la hora de, digamos, adquirir representaciones sociales. Para Moscovici, Durkheim se limitaba a explicar la reproducción de representaciones, como si se pasaran de forma pasiva de un individuo a otro, como si solo se transmitieran. Y Moscovici lo que hizo fue decir, bueno, la representación social no es una cuestión pasiva, sino que es dinámica. Los sujetos crean las representaciones sociales, las producen y las elaboran. Y le daba justamente este elemento de no estático y no dinámico a las representaciones sociales. Entonces, esa fue la razón por la que Moscovici, digamos que sí toma al pensamiento de Durkheim en el tema de la representación, pero pues le da como esta explicación más dinámica. Otras influencias que tuvo Moscovici para desarrollar su teoría pues fue la etnopsicología de Wundt, el interaccionismo simbólico de George Mead, la psicología ingenua de Fritz Heider, la etnometodología de Scourel, la fenomenología de Alfred Schutz. Estas también fueron influencias para Moscovici para desarrollar su teoría. Lo que hacía Moscovici era enfatizar la influencia de los procesos de interacción social a partir de la relación sujeto-objeto en un espacio dinámico de comunicación. De hecho, la influencia de los procesos de interacción social a partir de esta relación de sujeto-objeto. Y yo quería remitirme a lo que es el principio teórico de las representaciones sociales, que es justamente se basa en el modelo tripolar del pensamiento social, que ubica al sujeto en relación a un objeto y en relación a un otro, que es un triángulo. Así es como se representa gráficamente, digamos, este principio teórico epistemológico, a partir del cual se explica la conformación justamente de las representaciones sociales en un espacio dinámico de comunicación de sujetos de igual o distintos grupos. La representación social se podría definir, de acuerdo a Moscovici, pues como aquellas que trascienden la esfera de las simples opiniones, imágenes y actitudes. Si bien Moscovici tomaba estas categorías, imágenes, actitudes, creencias, para estudiar la representación social, pues estas no se limitaban justamente a estas categorías, sino que iba más allá. Lo que intentaba Moscovici era tratar de conocer, de comprender los sistemas cognitivos, su lógica, su lenguaje, y que pues con estas representaciones sociales, estos sistemas cognitivos intentaban pues descubrir la realidad y ordenarla. Para Moscovici esa era la importancia de estudiar las representaciones sociales pues dentro de un grupo. Bien, en esta parte de esta obra de psicología social del tomo 2, lo que trató Moscovici aquí fue cómo la ciencia se trasladaba al sentido común y cómo el sentido común pues interpretaba justamente esa ciencia, y partía de dos preguntas: ¿cómo comprenden los individuos un mundo? Y cómo utilizan la información transmitida por la ciencia o la experiencia común.
El punto de partida era que la ciencia es inseparable de la vida cotidiana y de nuestras visiones del mundo. Lo que hacía Moscovici era intentar como rescatar el sentido común como objeto clave a la hora de estudiar pues el comportamiento social. Decía que la ciencia nos impacta en el sentido común viéndolo desde la conformación de ideologías a gran escala y en el sentido común a menor escala. Para él, lo que hacen los sujetos es retener contenido de la ciencia, pero lo modifican en sus formas y sus reglas. De ahí que el conocimiento pues se vuelve parte del sentido común. Y hacía pues esta, digamos, distinción entre lo que era la epistemología científica y la epistemología popular. La hacía para poder categorizar, aunque al final él las imbrincaba y decía que no podía existir una sin la otra, pero pues sí decía que había una tradición de dividir estas epistemologías. Decía la epistemología científica pues se interpreta o se representa como algo lógico, como una epistemología lógica, mientras la epistemología popular pues se representa más como mito. La epistemología científica se le denomina también pensamiento doméstico, mientras que a la popular se le denomina pensamiento salvaje, de acuerdo a Strauss, por ejemplo, a Levi Strauss. La epistemología científica se denomina como metodología lógica, mientras que la otra, la popular, pues como prelógica. Y también a la epistemología científica se le relaciona más con el pensamiento crítico y a la epistemología popular pues con un pensamiento más automático. Y hacía esta distinción porque decía, bueno, cada una de estas epistemologías tiene su propia naturaleza, su propio proceso. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo intentaba él pues relacionarlas. Para él, la ciencia, había una diferencia entre el tipo de pensamiento de la ciencia y el pensamiento del sentido común. La ciencia pretende un ideal de pensamiento que se conforme al método científico, mientras el sentido común pretende ver más la realidad del pensamiento en un mundo social. O sea, lo que hace es construir un pensamiento de acuerdo al mundo cotidiano. Y es aquí en donde se situó Moscovici respecto a su teoría de las representaciones sociales, hecho mano de, como les decía, de creencias, de estereotipos del lenguaje, pero no era estudiarlos por sí mismo a estas categorías, sino qué había detrás de esas creencias, cómo se iban construyendo y qué representaciones sociales estaban, digamos, arropando ese tipo de pensamiento, estereotipos, creencias, prejuicios, etcétera. Y él decía que esta diferenciación entre la ciencia y el sentido común se daba también por la división social. Decía, por un lado, en la ciencia pues hay una minoría de especialistas, mientras que en el sentido común o en la constitución del sentido común hay una mayoría de lo que él llamaba consumidores aficionados. Decía, la ciencia se vuelve un objeto de consumo. ¿Por qué? Porque las personas, como él le llamaba de calle, lo que hacen no es hacer ciencia, sino que la consumen. Y eso hace que estén fuera de estos procesos que mencionábamos hace un momento de la epistemología científica, el pensamiento doméstico, el pensamiento lógico, crítico, y que vayan más pues hacia un proceso pues más ligado al pensamiento automático, que lo que hace es más bien consumir los conceptos científicos y transformarlos de acuerdo pues a sus esquemas, a sus representaciones. Entonces él decía que pues justamente el sujeto, el individuo de calle pues era más bien un consumidor aficionado y era esa la razón por la que lo que hacía era tratar de entender los conceptos científicos y llevarlo a su propio entendimiento. El sentido común, ¿cómo lo definía Moscovici? Como un cuerpo de conocimientos reconocidos por todos y echaba mano de una categoría que es la categoría de individuos ingenuos. Decía, los individuos ingenuos son aquellos cuyo intelecto no ha sido corrompido por la educación o por reglas profesionales.
Y a él le llamaba al conocimiento que de aquí surgía, de estas, digamos, de este pensamiento más automático, le llamaba conocimiento de primera mano, que tenía que ver con lo espontáneo, con la tradición, con la experiencia directa. Pero él decía, hay un conocimiento de segunda mano que resulta del trabajo de la ciencia en comunión con el sentido común. La ciencia lo que dice, lo que intenta es ordenar materiales populares, religiosos e incluso mágicos. Los pretende, pues, explicar, conocer, comprender. Y por medio de la razón transforma lo que se acumula por tradición. Digamos que la ciencia lo que hace es dar un sistema o sistematizar el sentido común. La ciencia es así como contribuye a la transformación de este sentido común y el hombre, con su necesidad de comprender la vida y darle sentido, es que digamos que se va como acercando a este pensamiento racional. Y es por eso que, pues, estamos nosotros, a partir de nuestro sentido común, estamos influenciados, pues, por la ciencia. Y es lo que Moscovici, pues, llamó también sabio aficionado, así como el consumidor aficionado, decía, los individuos son sabios aficionados que intentan comprender la vida y darle ese sentido. Y es aquí en donde él se centró en explicar, pues, la relación entre pensamiento y mundo, las palabras y las cosas. Lo que intentaba era dar esta idea de que la ciencia contemporánea tenía que estar cerca del sentido común, porque comúnmente esta ciencia contemporánea rompía digamos, con la vida cotidiana, con los sentidos cotidianos, con la tradición, y lo que quería él era, pues, que más bien la ciencia reconociera el valor que tenía el sentido común en la dinámica social, pero también justamente para ir retroalimentando a la ciencia constantemente. Y es aquí, para poder explicar esto, es donde él, digamos, se acerca a la teoría cognitiva, pero a la vez, pues, se aparta de ella, digamos que fue una relación circular. ¿Qué toma de la teoría cognitiva? La explicación de la formación de imágenes y lazos mentales como herramientas para aprender. Y digamos que tomaba en cuenta los procesos de clasificación, de categorización, de memorización, como parte de procesos de lenguaje, pues para explicar cómo se conformaban, pues sí, esquemas mentales. Y rescató esta, digamos, esta lógica, una cadena lógica de información, tomar información, asimilarla a esquemas ya conformados en el sujeto para generar teorías implícitas. Este término de teorías implícitas, pues, es un término cognitivo que a Moscovici le ayudó a entender la parte del proceso de construcción de representaciones, llamémosle individuales. Pero Moscovici llegó en un punto donde dijo, esto no es suficiente para explicar los significados que se comparten, pues, dentro de una cultura o dentro de una sociedad. Porque él decía, los significados no están determinados por informaciones y percepciones. No se limitan, digamos, a un proceso cognitivo, sino que el significado ya trae un compromiso anterior con un sistema conceptual, con una ideología, con un punto de vista. Y esta era la finalidad justamente distintiva de las representaciones sociales. Preguntarse cómo se edifican estos sistemas en la sociedad, estos sistemas de representación en la sociedad. Y es donde dice, yo reconozco el valor de la teoría cognitiva en los procesos cognitivos, valga la redundancia, pero necesito agregarle el ingrediente de la cultura y la dinámica social. Y es aquí donde hace una diferencia entre la capacidad de aprender y la capacidad de representar. Coloca a la capacidad de aprender como un trabajo mental que permite almacenar, ordenar los conocimientos recopilados por los sentidos, y por otro lado la capacidad de representar, que para él, para Moscovici, eran actividades por medio de las que se reproduce una modalidad, de una modalidad a otra,
conocimientos obtenidos pues a través justamente de personas u objetos físicos. Por ejemplo, transformar palabras por imágenes, dibujos por ideas, emociones por conceptos. Él decía que la representación social pues era pues crucial al entender el pensamiento de los grupos, porque era lo que permitía reproducir objetos ausentes, ficticios o extraños en objetos presentes, reales o conocidos. Decía, aprendemos lo que somos capaces de representar. Y es ahí en donde le daba como esta novedad a la explicación del pensamiento. Y decía que los procesos transformativos de la representación social rebasaban a los procesos informativos. Es decir, la representación social no se queda en temas de información, sino en temas de transformar, de transformación. Él delineó un proceso para explicar justamente cómo es que eran procesos transformativos en la construcción de representaciones sociales. Él delineó un proceso, el proceso que sufren las teorías científicas para convertirse en representaciones del sentido común. Y él definía, digamos, tres etapas en el proceso. La primera era la personificación de los conocimientos y los fenómenos. Cuando nosotros conocemos una teoría científica o nos acercamos a ella, la personificamos, es decir, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, el conductismo o la teoría del reforzamiento de Skinner, la teoría de autorrealización de Maslow. Entonces, personificamos ese conocimiento. Y para Moscovici eso era un proceso que se daba en este traslado de la ciencia al sentido común para entender las teorías, porque teníamos que ponerle rostro para que fueran a partir de un lenguaje familiar, ponerle un nombre. La segunda etapa era la figuración, que es la superposición de imágenes a los conceptos. Nosotros, cuando estamos acercándonos a una teoría que no entendemos muy bien, empezamos a darle como una imagen que nos haga entender mejor esa teoría. Y el ejemplo que ponía Moscovici era el de la fuerza. Dice, en la mecánica erudita, la fuerza se categoriza como la relación entre masa y aceleración. Así se entiende, esa es su definición. Mientras que en la mecánica popular se puede representar como una atracción muscular. Entonces, si bien se está hablando de lo mismo, el lenguaje a partir del cual se está entendiendo el concepto de fuerza, pues es distinto. Por eso decía Moscovici, el sentido común toma el contenido de las teorías científicas, pero cambia sus reglas y sus formas. Bien, la tercera etapa de este proceso de transformar representaciones sociales, las teorías científicas en representaciones del sentido común, era la ontización, que es hacer corresponder cualidades y cosas a las ideas y las palabras. Es decir, hacerle un lugar a ese concepto, a esa categoría, hacerle un lugar en la ontología del sentido común. Y él ponía el ejemplo de que en su tesis del psicoanálisis, su imagen y su público, cuando estudió la categoría del complejo, cómo lo entendían las personas, dice, mientras su base psicoanalítica es que resulta, pues a lo mejor de relaciones entre padres e hijos, de experiencias que se dan ahí en la edad temprana, la gente lo interpretaba como un objeto casi biológico que podía ser operado. Entonces, de esa manera él iba entendiendo esta ontización, de que para que la gente entienda, el sujeto de calle entienda un concepto científico, lo tiene que ubicar dentro de esa ontología, pues de su pensamiento en general, y darle pues justamente esa, digamos, esa realidad dentro de su entendimiento.
Es por esto que a partir de estas 3 etapas de personificación, figuración y ontización, Moscovici decía, las representaciones sociales no son prejuicios, sino fundamentos cognitivos. Y es ahí donde le da esa importancia al sentido común con esa premisa. Es decir, el sentido común no es solo algo subjetivo, no es solo cuestiones que se van como dando de manera automática, prelógica, sino que hay un fundamento cognitivo ahí. Una metamorfosis cognitiva, decía Moscovici, son las que sufren las teorías para pasar de la ciencia al sentido común. Y les voy a leer una cita textual de este libro de Psicología Social, del tomo 2, en la página 699, abro cita: una ciencia entrada en cultura y que establece núcleos en el medio social tiene una estructura, una racionalidad e impacto, que aquella que solo posee su institución de origen y que solo está en círculos profesionales. Lo que estaba diciendo, cierro cita, lo que estaba diciendo Moscovici aquí era que la ciencia, para que fuera entendida y tuviera trascendencia, pues tenía que salir de los círculos profesionales y ser interpretada de alguna manera por el sujeto de calle, como le llamaba él, que hoy en día, pues, para nosotros puede ser algo muy familiar escuchar esto, porque hoy en día, pues, es justo lo que se intenta con la ciencia. Sin embargo, estamos hablando pues de los años 60, de los años 70, en donde Moscovici pues lo que estaba haciendo justamente era develar esta importancia. A través de esto, pues Moscovici le dio valor a lo que eran los movimientos sociales, estuvo muy interesado en la política. De hecho, Moscovici aspiró a ser alcalde de París porque él estaba con esta intención de justamente todo este desarrollo intelectual llevarlo al sentido común. Bien, lo que Moscovici decía que eran las funciones, ¿para qué servían las representaciones sociales? Decía que sus funciones eran muy similares a las teorías científicas. Una representación social busca describir, clasificar o explicar. Pero ¿cuál es la diferencia entre, siendo las mismas funciones de la teoría científica, la diferencia que tienen las representaciones sociales con el conocimiento científico? Que los individuos sobreestiman la certeza y la consistencia de la ciencia. Mientras en la ciencia domina un componente descriptivo y además, pues el científico siempre parte de que la teoría puede ser refutada, el sujeto, en el sentido común, le da a ese conocimiento científico que él, digamos, transforma en sus esquemas, le da una certeza y le da una consistencia. Y lo que domina no es lo descriptivo, sino lo explicativo, porque el sujeto, al consumir esa ciencia, como decía Moscovici, lo que busca es explicarse su mundo y lo da por sentado. Y aquí ponemos otro ejemplo de lo que es este proceso que hace la diferencia entre ciencia y sentido común. En el campo de la neurología, cuando surgió el conocimiento de los dos hemisferios del trabajo, de las funciones de los hemisferios cerebrales, pues se encontró que el hemisferio derecho era el más analítico, el de la cuestión numérica, aritmética, el desarrollo pues más racional, y que el hemisferio izquierdo del cerebro estaba más apegado pues a cuestiones más prelógicas, creativas, etc. La neurología lo que encontró fue que si bien eran como funciones que se desarrollaban más en un hemisferio que en el otro, decía que su funcionamiento tenía que ser un continuo, o sea, un continuum, que decía, no puede existir un hemisferio sin el otro para que se desarrolle de manera óptima y pues lo que en su funcionamiento en general. Cuando esto se lleva al sentido común, lo que se representa en el sentido común es que tú puedes desarrollar un hemisferio u otro, como si fueran entes separados. Entonces, de esa manera, Moscovici evidenciaba cómo
se adopta, digamos, se adoptan los conceptos, las categorías de la neurología en la explicación del funcionamiento de los hemisferios, pero en el sentido común se requiere de esta clasificación y de esta diferenciación para entenderlo. Sin embargo, pues ahí ya se va como, digamos, desviando el sentido de la explicación científica de la neurología respecto a los hemisferios. Entonces, esto es para clarificar cómo en el sentido común, pues lo que domina es la explicación y la certeza de estos conocimientos. Y esto, decía Moscovici, son transformaciones de cogniciones. Las cogniciones informativas se transforman en cogniciones representadas. Los contenidos descriptivos se transforman en contenidos explicativos. Los conceptos en imágenes, un ser abstracto en un objeto real, una teoría objetiva en una representación convencional. Y eso era lo que Moscovici decía, el juego del sentido común. Y se preguntaba cómo las representaciones sociales moldean la mayoría de las explicaciones del sentido común. Y su respuesta fue, los individuos precisan lo que es real antes de preguntarse el por qué. Y de ahí, pues explicaba lo que era el prejuicio, porque decía, los individuos deforman las cosas para ponerlas de acuerdo a sus intereses y deseos. Seleccionan información, aceptan unas y rechazan otras. Y uno de los elementos más importantes de la explicación del prejuicio fue que los individuos se exponen solo a los mensajes de sus grupos. Y en esta parte de hablar del prejuicio, pues Moscovici puede trasladarlo a cualquier fenómeno social. Incluso lo podemos utilizar hoy en día, por ejemplo, si hablamos de polarización política, pues se puede explicar justamente esta polarización a partir de cómo explica el prejuicio Moscovici, cómo se dan, cómo es esta selección de información de acuerdo a tus esquemas previos, intereses y deseos, y cómo el estar más expuesto a los mensajes de un grupo, pues te puede llevar a generar pues representaciones, digamos, más fuertes dentro de esas categorías que se promuevan en dichos grupos. Ya para entrar a la última parte de esta, ahora sí que de esta obra de Moscovici en este libro de Psicología Social, Moscovici decía, ¿cuál es la realidad que se esconde detrás de las palabras? Y contestaba, pues son las representaciones sociales porque funcionan como carnets de identidad. Las representaciones sociales son memoria porque es esa lucha contra la ausencia. Es intentar hacer presente los objetos constantemente e incluso es el olvido, es luchar contra el olvido histórico. ¿Por qué? Porque al estar las representaciones constantemente actualizándose, transformándose, pues están echando mano justamente de un conocimiento histórico que se va pues transformando en función del presente. Y muchas de las representaciones sociales pues cargan justamente memoria histórica. Las representaciones sociales también se inscriben en el cuerpo, en nuestras disposiciones y gestos. Y fue aquí donde Moscovici como que no lo desarrolló del todo, pero volteaba a ver a la biología y decía, la biología tiene que ir en relación con la psicología y la sociología. Y él decía, la naturaleza se debe estudiar también como una obra de la cultura, porque las representaciones sociales, al irse inscribiendo en los cuerpos, en los gestos, en nuestro comportamiento, pues impacta también a la parte fisiológica y biológica. Una de las deudas pendientes que yo leo en la obra de Moscovici quizá son las emociones, que si bien sí les dio un lugar y reconoció que pues la emoción está dentro de, sobre todo en el tema del prejuicio, la discriminación y los estereotipos, reconoce la emoción como parte de ese proceso de construcción de representaciones sociales, digamos que no le dio como esa cargada explicativa y se enfocó más pues a la parte racional, a la parte de cómo se construye
una representación social por la naturaleza del objeto de estudio, que es pues justamente eso, un proceso cognitivo muy racional. Sin embargo, pues hoy en día sabemos que la emoción pues tiene mucha cabida justamente en el comportamiento psicológico y social, y si bien aquí se enfoca el pensamiento racional, pues habría que ver qué papel juega el pensamiento irracional en la construcción de las representaciones sociales también. Entonces, esa sería en mi lectura la deuda pendiente de Moscovici. Moscovici decía, los contenidos y reglas del pensamiento representativo constituyen un entorno en donde se funde lo físico y lo social. La metamorfosis de la ciencia es al sentido común, como la metamorfosis del pensamiento es al entorno y a la sociedad. Y para, pues, digamos, clarificar un poco más la intención de Moscovici en entender las representaciones sociales, pues decía, esta frase la escribió él, decía, así como las partículas son a la realidad física, las representaciones sociales son un factor constitutivo de la realidad social. Entonces, con esto, pues Moscovici realzó la importancia de la psicología social. Recordemos, no dejemos de lado siempre el contexto, eran los años 60, cuando pues estaba en la época de la posguerra, que pues había mucha, digamos, influencia de la teoría conductista. La cuestión psicométrica se fortalece en este tiempo, en la época de la posguerra, y pues lo que intentó Moscovici fue decir, bueno, hay que voltear a ver también la dinámica social y su influencia en el comportamiento psicológico. Se desmarcó de la psicología, llamémosle individual, al considerar que las facultades mentales actúan sobre relaciones del medio físico y social, y siempre pretendió estudios de grupos y de movimiento común. Tuvo mucha influencia en la sociología, en la antropología, en la epistemología, la pedagogía, y también él se influyó de estas ciencias, y todo el tiempo al leer a Moscovici nos podemos dar cuenta cómo siempre está hablando de pensamiento o conocimiento psicológico y sociológico, siempre echando mano de la sociología justamente para explicar estos fenómenos. Y bien, pues este sería el pensamiento de Moscovici en el tema de el sentido común y las representaciones sociales. Como ya les mencionaba, el libro de Moscovici lo pueden encontrar en la Biblioteca Central de la UAT. Hay otras obras que pueden revisar, a lo mejor podrían ayudar a entender mejor a Moscovici, como las de la autora Denise Jodelet o de Robert Farr, que pues fueron como, digamos, sus discípulos en ese sentido para continuar el desarrollo de la teoría de las representaciones sociales. Y otro libro también que es importante es el de Jean-Claude Abric, que él lo que hizo fue, ¿qué es este libro? Lo que hizo fue, Abric, fue construir una metodología más sólida para estudiar las representaciones sociales. Habla de los núcleos figurativos y habla pues justamente de cómo observar las representaciones sociales, pues justamente en el sentido común. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido esta explicación de la obra de Moscovici y que les haya gustado. Bien, gracias, doctora. Creo que, bueno, a pesar de que tuvimos por ahí algunas interrupciones, ¿no? De siempre la tecnología está, bueno, al menos estas tecnologías de intercambio a distancia, como es el Internet, pues pueden sufrir este tipo de obstáculos, ¿no? Cuando se va la energía eléctrica o etcétera. Bien, sin embargo, al menos a mí me han surgido algunas inquietudes, si bien es un autor que conocía, sé parte de su contribución con las representaciones sociales, también como parte
de ese grupo de psicología social de la Escuela de Ginebra, ¿no? Donde también se resaltan por ahí o son notables nombres como Wilhelm Dois, Gabriel Muní, que al final también han contribuido con esta visión psicosocial, ¿no? O de estar observando fenómenos que tradicionalmente se marcaban, ¿no? Exclusivos de una psicología social, a lo mejor, de una psicología individualista, de corte funcionalista, como es la psicología americana. Pero bueno, también se hicieron contribuciones interesantes en el terreno de la inteligencia, ¿no? Recuerdo el texto, creo, de Muní, sobre precisamente la construcción social de la inteligencia, y trabajos sobre la diferenciación categorial, el conflicto social, ¿no? Ya también muy ligados a la visión piagetana, claro, ¿no? Haciendo nuevos giros respecto a la misma. Entonces, me estaba acordando de todas esas contribuciones, y hay algo que quiero rescatar, por ejemplo, de esta exposición, cuando se hablaba de cómo es que el sentido común puede contribuir a la ciencia y viceversa, cómo precisamente el individuo de calle, el individuo cotidiano, se apropia la ciencia. Fue, tuve en definitiva que pensar en todo este proceso de 2 años que tuvimos, ¿no? Con respecto a la pandemia. Creo que la pandemia de COVID-19, desde que se inicia, nos dio un conjunto de evidencia empírica de cómo precisamente el individuo empieza a intentar encajar, ¿sí? Todo lo que se estaba precisamente dando en la ciencia, en el terreno científico, todas las investigaciones, los resultados que se estaban divulgando en ese momento. De pronto la ciencia, quizás en otras etapas también de la vida, ¿no? humana, o de la historia humana, también ha sido notable, pero creo que de manera muy reciente, al menos en este siglo, el COVID-19 volvió a poner, ¿no? en el escaparate social a la ciencia, vimos que de una manera igual negativa, ¿no? En términos de eficiencia, en términos de la praxis, por ejemplo, médica, muchas veces obstaculizándola. Sin embargo, en términos psicosociales, tuvimos precisamente la oportunidad de ver cómo es que el individuo empezaba a apropiarse de la ciencia y a interpretar de acuerdo a esto que Moscovici y usted mencionaba, ¿no? Como ontización. Yo, por ahí también me gustaría ponerle el término de adecuarlo a sus cimientos cognitivos. Si cada uno de nosotros, dependiendo del grupo al que formamos parte, tenemos cimientos cognitivos, y en función de eso íbamos asimilando lo que los científicos nos decían. Por ejemplo, recuerdo estas conferencias, ¿no? diarias que nos daba la Secretaría de Salud, creo que por ahí de las 5 de la tarde, ¿no? en voz del doctor Gatell y de otros, respecto a lo que ocurría, y también al mismo tiempo, quizás en redes sociales, empezaba a haber esta reinterpretación, o más bien apropiación del conocimiento. Y era interesante ver cómo es que, por una parte, los científicos se mostraban con cautela, o sea, estos médicos, ¿no? se mostraban con cautela, y de pronto los individuos afirmaban de manera categórica, ¿sí? algo que se estaba diciendo, que de manera original se decía, se presume con la evidencia empírica que tenemos, que el virus puede comportarse de tal forma, y en redes sociales se observaba ya, ¿no? Eso afirmado de manera categórica, el virus se transmite de tal forma, ¿no? Espérate, que no han dicho eso, sí, pero sin embargo se transmitía de esa manera.
También encontramos, ¿no?, que de manera maliciosa también algunas entidades comunicativas a lo mejor lo podrían haber hecho ya de una forma premeditada. Sin embargo, individuos ingenuos, ¿no?, apropiaban ese conocimiento y se dificultaba, ¿no?, esta idea que el científico siempre maneja de la cautela, ¿no? Con la evidencia que tenemos, solo podemos afirmar esto. Se quería, ¿no?, o sea, había una necesidad de certeza enorme. Lo podíamos ver, digo, recuerdo las conferencias, lo podemos ver en los periodistas incluso, ¿no?, que decían, pero bueno, entonces, ¿sí se transmite o no se transmite? O sí hay que lavarse las manos o no hay que lavarse las manos, ¿no? O sí hay que utilizar el cubrebocas o no hay que utilizar. Se tenía dificultad, ¿sí?, de entender que el conocimiento científico va de acuerdo a la evidencia empírica que se va obteniendo, ¿no?, que se va paso a paso, que hay que hacer mucha investigación, que hay que ir, ¿no?, refutando lo que se va encontrando. Les digo, bueno, al escucharla, doctora Aylin, me surgían esas ideas, ¿no? Esto que acabamos de ver. No sé qué opinen. Sí, de hecho coincido. Yo también al revisar la obra, ya la había revisado, pero la revisé nuevamente para justamente acotar algunas cuestiones. También pensaba mucho en el COVID. Quise como ceñirme a los ejemplos de Moscovici en la obra, como el de la neurología, pero definitivamente en el COVID también estoy de acuerdo que hubo como se evidenció justamente esta diferenciación de procesos de interpretación, por un lado de la ciencia y por otro lado de la sociedad en general. Yo recordaba, ahora sí que sumándole a los ejemplos que ponía el doctor Enio, recordaba cuando Hugo López-Gatell, como subsecretario de Salud, decía, es que el uso del cubrebocas está bien, pero no basta con el uso del cubrebocas, tiene que haber un distanciamiento social, una distancia de cierta medida, ¿no? Cierta medida. Entonces, la gente lo que decía, no, ya Hugo López-Gatell dijo que el cubrebocas no sirve. Entonces salía gente a no usar el cubrebocas y decían, bueno, lo que está diciendo él es que no es suficiente, no es que el uso del cubrebocas no sirva. Entonces, justamente es esto lo que decía Moscovici, cómo cuando se lanzan conceptos científicos, informaciones desde teorías, desde posiciones científicas, yo creo que lo que los científicos tendríamos como científicos sociales que tomar en cuenta es cómo va a ser interpretado esto en el sentido común desde pues esas categorías cognitivas ya preestablecidas, o más bien no preestablecidas, ya dispuestas en el sentido común, que aunque pueden ser cambiantes, pues son sólidas. Y ahí también en el tema del COVID, también se evidenció este término de Moscovici de los consumidores aficionados de la ciencia, porque estábamos justamente bombardeados de información por medios de comunicación, que también es otro elemento que toma en cuenta Moscovici para la conformación de representaciones sociales, la influencia de los medios. Estábamos bombardeados de información y el sujeto de calle, pues lo que decía era, necesito certidumbre ante esta incertidumbre. Y empezaba a consumir ciencia, pero pues interpretándola justamente de acuerdo a estas a estos antecedentes cognitivos que había. Y así podríamos poner ejemplos, como les decía, del por qué había gente renuente a usar cubrebocas, por qué hubo gente que teniendo la posibilidad, no se confinaba, por qué se dieron a lo mejor estos saltos también de hoy me cuido y me confino al 100%, pero mañana me desboco a como si todo fuera
retomáramos una normalidad anterior al COVID. Vaya, son preguntas que más allá de hacer un juicio sobre el comportamiento de las personas, pues sería explicarnos, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué están interpretando de esta manera? Y yo creo que adentrarnos en esos procesos cognitivos en lo individual, desde la teoría cognitiva y tomando las condiciones sociales que construyen y reconstruyen las representaciones sociales desde Moscovici, es donde podríamos nosotros tener una respuesta. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta también que hacerle a la doctora Ailén. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Oscar. Primero, pues felicitarle y agradecer la explicación tan clara y tan sintética, ¿no? Por así decirlo, de un tema que es bastante amplio. Y ahorita pensaba un poco respecto a las cuestiones que decían. Creo que muchas veces se suele hacer una ruptura muy tajante, ¿no? Entre sentido común y ciencia, cuando en realidad son muchas veces más cercanos de lo que aparentan. El problema, creo yo, está en que la ciencia no contradice del todo en las intuiciones, ¿no? O las apariencias a las que llegamos a través del sentido común, sino que muchas veces lo que hace es ofrecer explicaciones muy distintas. Como por ejemplo, ¿no? Por sentido común creemos que el sol sale, ¿no? de cierto lugar. Esa es la apariencia que tenemos, ¿no? Pero la ciencia explica, bueno, no es que el Sol esté girando alrededor de la Tierra, ¿no? Sino que lo que ocurre es esto y esto otro, y eso da la apariencia de, ¿no? Entonces, en ese sentido, sentido común y ciencia pueden estar más vinculados. Yo matizaría a lo mejor un poco, no sé, pienso la relevancia de algunos trabajos de psicología cognitiva muy recientes, ¿no? Bueno, que ya tienen cierto tiempo, como los trabajos de Kahneman, ¿no? Por ejemplo, y Tversky. Creo que se ha demostrado que somos muy malos, por ejemplo, razonando probabilísticamente, ¿no? Lo cual, sin embargo, es un elemento fundamental de la ciencia, ¿no? Entonces, no sé, yo me he topado luego con autores que entronizan demasiado el sentido común. Creo que habría que matizarlo en cierta medida, ¿no? A la luz de, por ejemplo, los hallazgos de la psicología cognitiva, pensaba un poco, ¿no? Dado lo engañoso que puede ser el sentido común propiamente, creo que habría que matizar algunas cosas. Incluso el sentido común, hace un momento mencionaban algo que me pareció interesante. La gente muchas veces cree que la ciencia no comete errores. Esa es una creencia de sentido común, precisamente, ¿no? O sea, la ciencia infalible, la ciencia que siempre nos va a dar la verdad, ¿no? Cuando no es precisamente de esa forma. Entonces, creo que siempre es interesante y creo que este tipo de discusiones permiten a la gente de una forma más accesible entender cómo se dan esos vínculos entre nuestra vida cotidiana y la ciencia, ¿no? Que a veces no parece tan cotidiana. Y en esencia eso es lo que quería matizar o poner así en discusión. Gracias, muchas gracias. Sí, de hecho, estoy de acuerdo en eso, en matizar esto, porque justamente era lo que decía yo, la deuda de Moscovici era justamente voltear a ver esa parte no racional que tiene que ver con las emociones. Y si bien lo reconoce, no le da como esa profundidad, porque él es pues, más racional en la propia naturaleza del objeto de estudio racional. Pero voltear a ver la parte irracional también nos podría ayudar a entender más, bueno, cómo es que a veces la ciencia, digamos, emite algún posicionamiento más científico, como en el caso del COVID, y por qué la gente distorsiona ese sentido y lo interpreta, pues, digamos, un poco distinto. Entonces ahí es en donde también tendríamos que ver ese componente irracional, y justamente era lo que queríamos Moscovici decir, más que defender a uno u otro, era, bueno, así funciona, este es el proceso, cómo funciona la ciencia, y este es el proceso cómo funciona el sentido común, y hay discordancias y hay similitudes, entonces, o se relacionan en esto, se vinculan, pero también decía Moscovici, pues que no, por la naturaleza de los procesos de cada uno, ciencia y sentido común, sería imposible que lo que emite la ciencia
el individuo de calle lo interprete como tal, a imagen y semejanza. Entonces, yo creo que aquí la aportación de todo esto es que desde la ciencia, pues intentar vincularse con el sentido común, sabiendo o reconociendo cómo funciona el sentido común, y algo que ya es una interpretación mía, que no lo dice Moscovici, pero que al hablar de los consumidores aficionados, pues yo creo que en la educación en enseñar más y que haya más aprendizaje de cómo funciona la ciencia, no digo que se vayan digamos, a reducir tanto las distancias con el sentido común, el conocimiento científico del común, pero sí podrían acercarse un poquito más y más bien yo creo, mi aportación es que más bien es ahí, en que las personas de calle sean menos consumidores científicos, menos consumidores aficionados de la ciencia y que sean más científicos. Sabemos que eso sería imposible lograrlo a gran escala, pero pues ahí estaría justamente la tarea, ¿no? De acercarse un poco más. Doctora, no sé si me permita hacer un comentario a propósito de esto. Claro. Creo que es un anhelo, igual que comparto y que inclusive otros, ¿no? Otros científicos, pienso en Carl Sagan, por ejemplo. Muchas veces yo empleo a Carl Sagan porque ha sido también demasiado claridoso cuando él habla de que habría que descender la ciencia, ¿no? al individuo cotidiano y que habría que hablar incluso de ciencia como una cuestión de sobremesa, ¿no? Después de cada comida. Sin embargo, esto que los psicólogos sociales, particularmente Moscovici, nos está informando, y que quizás él también, esto que usted señala como una deuda, ¿no? De no haber incluido las emociones, a lo mejor es una cuestión que tenía que ver también con sus cimientos, ¿no? Cognitivos. A lo mejor era una cuestión que tenía que ver con los paradigmas dominantes en ese momento, y creo que ya lo ha señalado, el paradigma dominante, que tiene que, desafortunada o afortunadamente, tiene a lo mejor una base todavía cartesiana, ¿no? Donde hay esa separación, ¿no? De la emoción con el pensamiento, esa res extensa, ¿no? Con la parte precisamente racional, que ya un autor, un neurocientífico como Antonio Damasio, pues escribe también un libro que se llama El error de Descartes, ¿no? Pero bueno, creo que una de las contribuciones a lo mejor de psicólogos sociales como Moscovici es quizás señalarnos que tendríamos que conducirnos con cautela cuando tenemos este anhelo, ¿no? De aterrizar la ciencia a las personas. ¿Por qué? Con cautela, porque se podría precisamente, ¿no? Dar este tipo de procesos de asimilación a partir de lo que cada persona, ¿no? Comparte en común con otros. Y entonces, si no tomamos esa cautela, entonces la apropiación científica siempre va a ser, por decirlo de una forma vulgar, pues manoseada, ¿no? O traducida de una forma, bueno, o apropiada de una forma incorrecta. Entonces deberíamos a lo mejor de diseñar una estrategia plausible para poder ir aterrizando esa ciencia para que el individuo cotidiano la empiece a asimilar, la empiece a apropiar también de una forma apropiada, ¿no? Por ejemplo, que empiece a caer en cuenta de que lo que se dice en ciencia no es categórico, o siempre se está, ¿no? Comprobando o refutando. Y que bueno, quizás habría que empezar, ¿no? A aprender a que la incertidumbre, pues es algo con lo que hay que vivir. Y por otra parte, también creo que de estos comentarios, de esta exposición, también podríamos señalar que en la ciencia, ¿no? Al final es una construcción humana, es un producto humano, que los científicos pues también podrían manejar sus teorías, sus creencias
como un asunto de sentido común, ¿no? Y lo afirmo por esto, ¿no? He tenido ejemplos, o tengo ejemplos de pronto profesionales en ámbitos científicos, en ámbitos académicos, donde creo que algunos científicos ya lo que originalmente había sido construido como parte de un ejercicio crítico, ¿no?, de someter a prueba, ya lo manejan también como una cuestión de sentido común. Por ejemplo, creo que ahora es sentido común hacer ecuaciones estructurales. Digo, por citarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque ya no veo, ¿sí?, inclusive en las publicaciones, ya no veo ese ejercicio crítico de defender o de justificar el uso de las ecuaciones estructurales. De pronto me he encontrado con trabajos en los que digo, usar ecuaciones estructurales ya es una cuestión como de moda. Entonces, si se hace moda, entonces también es una cuestión de sentido común. En alguna ocasión, en un encuentro académico, alguien me interpeló diciéndome, oiga, ¿qué versión del SPSS utilizó? Pues bueno, utilicé tal. Ah, entonces está incorrecto. ¿Por qué? Porque la más actual es la 25. Espérenme, es que para hacer una media, y se lo hago de manera manual, para hacer una media o para hacer esto, vamos, va a encontrar el mismo resultado con la versión 25 que incluso con la versión 1. Y es más, con mi calculadora científica obtengo lo mismo. Entonces, se ha hecho de sentido común dentro de los propios científicos que el usar lo más novedoso es lo correcto. Y digo de sentido común porque no se pone a juicio. Se considera como si fuera, ¿no?, una verdad absoluta. Y bueno, ya con eso dejo por ahí mi contribución. Creo que ahí está levantando la mano alguien y para ir cerrando. Gracias, doctora. Hola, soy yo de nuevo, Oscar. Solo para hacer a lo mejor ahí una nota al margen de lo que comentaban ahorita y que escuchaba al doctor Enio decir, pienso que quien tiene cosas muy interesantes que decir al respecto es Thomas Kuhn, sobre todo, por ejemplo, con el concepto de ciencia normal, ¿no? Ahorita pensaba un poco en cómo sí las actividades cotidianas del científico pueden llegar a formar parte de su sentido común, ¿no?, dentro de su comunidad y de su ubicación temporal. Entonces creo que ciertamente hay cosas que decir. Me pareció muy graciosa esa anécdota del SPSS, pero creo que también otros absurdos parecidos se presentan, ¿no?, donde ya no se llega a cuestionar profundamente la práctica misma que se está llevando a cabo. Creo que es interesante, ciertamente. Gracias. Bien, doctora, no sé si quiera cerrar con algo. No, ya nada más, bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Thomas Kuhn es muy importante, incluso pues él habla de cómo las revoluciones científicas se dan de la mano de transformaciones sociales, y yo creo que también ahí tendría mucho que aportar a este entendimiento de por qué la ciencia se va transfigurando de esa manera en el sentido común. Nada más, bueno, terminar con esto, que bueno, ahorita se habló un poquito de Moscovici, pero sabemos que su obra es muy amplia y que, bueno, más que tomarlo como justamente lo que estamos diciendo, como una verdad, como una certeza de la teoría de las representaciones sociales, pues hay que estar constantemente estudiándola, revisando esta teoría para ver si se sigue, digamos, sigue explicando la realidad actual, que bueno, ya dijimos que sí, pero pues por ahí podríamos incluir, o la tarea es incluir nuevas categorías que pudieran explicar aún más las realidades sociales actuales. Por mi parte ya sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Eileen, por la interesante exposición. Ya este video va a estar subido con sus respectivas, o cargado con sus respectivas ediciones, y que es algo también interesante, ¿no?, cómo podemos observar este proceso de ontización, o más bien de apropiación de la ciencia,
cuando los individuos empiezan a utilizar también, ¿no?, los conceptos científicos o de alguna, disciplina en particular, ¿no? No, te voy a Facebookear, bueno, todo este conjunto, ¿no?, de palabras que se apropian a los grupos, por parte de los individuos. Bien, se va a cargar ya con sus respectivas ediciones y ya posteriormente podrá ser consultado por una mayor cantidad de usuarios. Bien, le agradezco, doctora Ailén, por esta exposición y para fines de divulgación también voy a solicitar, creo que el doctor Leopoldo, eso es lo que nos va a pedir, que todos los que estemos ahorita conectados, abramos la cámara para que tome las capturas de pantalla. Eso es lo que nos solicita, doctor Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el doctor Leopoldo se tuvo que ausentar por un momento, pero me dejó a cargo de la captura final. Agradecería si pudieran abrir su pantalla para hacer la identificación. ¿Listos somos todos? Sí, estamos preparados para la toma de pantalla. Muy bien, un segundo. No sé si el doctor Leopoldo haya escuchado. Sí, un segundo, por favor. Déjenme verificar, para no... ¿No logran escucharme? Doctor Leopoldo. Es que no se entiende muy bien. Preguntó que si no lo estábamos escuchando. Sí, no, yo no le entendí muy bien, pero bueno, espero que ya haya tomado las capturas de pantalla, doctor. Hola, buenas tardes. Sí, ya se tomó la captura de pantalla. Bueno, pues gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo lunes también de Tlacuachite Ignorante. Gracias, doctora Ailén. Y buena semana. Gracias, Buena tarde igualmente. a todos. Bye, bye. Gracias.